Grandes epidemias de la historia. Siglos de lucha por la supervivencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de la Historia. En esta oportunidad iremos varios siglos atrás para hablar un poco sobre algunas pandemias que han puesto en peligro la vida del ser humano. Se denomina a una enfermedad como pandemia cuando una infección alcanza a todos los continentes del planeta. Los contagios dejan de ser importados y pasan a ser transmisiones locales. Hablaremos de esas enfermedades que han cruzado el globo, cómo se han combatido y las lecciones que se pueden aprender para afrontar el coronavirus. A lo largo de la historia, las pandemias han sido responsables de cientos de miles de muertes. La razón por la cual han cobrado tantas vidas es que por lo general son altamente transmitibles y llegan a grandes poblaciones en poco tiempo. Pero algunas han sido tan grandes que han dejado su triste huella en nuestra historia. Los virus, parásitos y bacterias que causan enfermedades siempre han existido, han mutado y han aparecido en diferentes momentos de la historia de la Tierra. Las últimas pandemias, incluido el COVID-19, han sido los enemigos más fuertes que ha tenido que combatir los seres humanos. Sin embargo, la manera de ganarles la batalla ha cambiado mucho gracias a la labor de los científicos, médicos y las farmacéuticas. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, el promedio de vida era solo de 29 años, debido a que por las distintas enfermedades que habían, la posibilidad de vivir largo tiempo era muy poca, muy diferente a la edad promedio de hoy en día, que es de 72 años. Los antibióticos no existían y las pocas vacunas eran difíciles de conseguir. Entonces los jóvenes no lograban resistir una infección adicionalmente. Los patógenos se producen con facilidad cuando un virus infecta a una persona. Esta empieza a convertirse en una fábrica que replica el virus y lo esparce. Veamos a continuación algunas de las pandemias más fuertes que ha tenido que combatir la humanidad a lo largo de la existencia. La peste negra o peste bubónica. Esta enfermedad se desarrolló en la Edad Media entre 1346 y 1347 en Europa. El virus empezó a propagarse a las orillas del Mar Negro, que estaba encerrado entre los Balcanes en Europa Occidental. Cuando los mongoles estaban atacando la península de Crimea, la ventaja de este virus es que era muy letal. Entonces la gente moría rápido y por lo tanto la expansión era lenta. Aún así, hay estudios que demuestran que murió hasta el 60% de la población de Europa. De 80 millones de ciudadanos, el continente pasó a tener 30 millones en solo 6 años. A las causas de esta enfermedad se le dieron explicaciones sobrenaturales, como por ejemplo que era generado por la corrosión del aire provocada por la materia orgánica que se descomponía, o que tenía un origen astrológico, eclipses, paso de cometas, planetas alineados. Finalmente, fue hasta el siglo XIX que bacteriólogos descubrieron que era la Yersinia pestis, un virus que afectaba a las ratas y a otros roedores y que se transmitía a los humanos a través de parásitos que vivían en estos, como las pulgas. Es decir, la peste era una zoonosis, enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Los primeros síntomas se manifestaban de 16 a 23 días de la enfermedad estar en el cuerpo. Producía fiebre alta, inflamación en el cuello, ingles, escalofríos e inflamación en el ganglio linfático, que recibía el nombre de bubón o carbunco. De ahí viene el término de peste bubónica. Además, cuando el virus se pasaba a la sangre, producía unas manchas negras en el cuerpo por las hemorragias. De ahí el nombre de peste negra. Para tratar la peste, los doctores hacían intervenciones quirúrgicas para quitar los bubones endurecidos de la ingle, axilas y cuello. En caso de que los bubones no aparecieran, le daban al enfermo purgas, pomadas caseras u orinas. También
quemaban hierbas aromáticas para purificar el ambiente o usaban azufre para combatir la contaminación del aire. La única medida que logró ser útil en el momento fue la quema de ropa, pieles y alfombras de las personas enfermas, porque acababa con las pulgas. Viruela. Se cree que el origen de la viruela se encuentra en Egipto hace unos 3000 años, ya que los primeros registros de casos se dieron en esta región con el faraón Ramsés V. Luego se expandió a Europa, Asia y África a través de rutas comerciales, hasta que en el siglo XVI llegó a América, causando el 90% de las muertes durante la colonización. Además, fue una de las causas del declive azteca a partir de 1519, cuando fue llevada a México por los conquistadores españoles. Se cree que la viruela causó la muerte de más de 60 millones de personas en Europa en el siglo XVIII, y en el siglo XX acabó con alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo. El último caso conocido de viruela se reportó en África en 1977, y en 1980 la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que se había erradicado la viruela, la primera y única vez en toda la historia que se declara la erradicación de una enfermedad infecciosa del planeta. Los síntomas iniciales de la viruela son cuadros de fiebre y vómito, seguido de formaciones de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones cutáneas se convierten en protuberancias cargadas de un denso líquido con el característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, sus protuberancias se convierten en pústulas y luego en costras, las cuales se caen y dejan la característica cicatriz en la piel. La viruela mayor se caracteriza por un periodo de incubación de entre 10 y 12 días, intervalo de entre 7 y 17 días, tras el cual aparece un periodo prodémico de 2 a 3 días con fiebre, cefalia, lumbalgia y malestar general extremo. En ocasiones el contagio presenta dolor abdominal intenso y vómitos. La tasa de mortalidad era de aproximadamente el 30%. La muerte se produce por la respuesta inflamatoria masiva que en ocasiones ocasiona un shock e insuficiencia multiorgánica, y solía ocurrir durante la segunda semana de la enfermedad. En 1796, Edward Jenner inició lo que posteriormente daría lugar a la vacuna, un ensayo con muestras de pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de la viruela bovina. Lo inculó a un niño de 8 años. Gripe española. El mundo declaró la pandemia durante la Gran Guerra, 1914 a 1918, que era entre el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Serbia. Lo involucró a todas las potencias europeas. Se llamó la gripe española porque durante la guerra España fue un país neutral y por tanto fue el primer país que habló de la pandemia abiertamente. Entonces se pensó que había surgido allí. De hecho, no se sabe exactamente de dónde salió el virus, pero la teoría más concurrida es que surgió en el estado de Kansas, Estados Unidos. Allí se reportó una gripe grave en enero de 1918, seguido de la muerte de 3 personas. Luego el virus se movió a Nueva York y contagió a tropas que se iban a la guerra. Finalmente, la gripe llegó a Francia desde Estados Unidos y rápidamente se expandió por toda Europa. Los síntomas eran fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarreas y vómitos, aunque la mayor parte de los muertos se debió a infecciones bacterianas secundarias, en especial neumonía. Una de las últimas investigaciones publicadas en actas de la Academia Nacional de Ciencias estableció que una de las razones de que aquella cepa del virus de la gripe fuese tan letal se debió a que la gente entre 20 y 40 años probablemente no había estado expuesta al virus durante la infancia y no tenía inmunidad. Otra de las causas apunta que el transporte masivo de tropas comprendidas entre esas edades durante la guerra favoreció el contagio. Algunas medidas que se tomaron en el mundo fueron las del uso del tapabocas, aspersiones en la garganta, hacer gárgaras, aislamiento, distanciamiento social y pasar a hacer las actividades al aire libre. Además, se incentivó el lavado de dientes y nariz. Los remedios caseros como infusiones de eucalipto, tilo y limón, sahumerios de eucalipto, lavanda y corteza de naranja o frotarse petróleo en la garganta y envolverse en un pañuelo de seda. No hubo vacuna durante la pandemia de gripe española de 1918 y no se desarrolló una hasta la década de 1940, donde Thomas Francis y Jonas Salk lideró las investigaciones en la Universidad de Michigan para el desarrollo de la primera vacuna. VIH.
El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, causando una enfermedad que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA, que hace que el ser humano pierda su capacidad de lucha contra las infecciones y las enfermedades. Aunque se desconoce su origen exacto, el consenso científico cree que es muy probable que este virus saltara de los chimpancés a los humanos en África, en un proceso que se conoce como zoonosis. Ocurrió en algún momento del siglo XX, pero no se descubrió la enfermedad hasta 1983, y durante años estuvo injustamente asociada a la población homosexual, lo que provocó un importante estigma para cualquier persona inmunodeprimida, sobre todo en Estados Unidos. El SIDA en sí no mata al enfermo, sino que lo hace extremadamente vulnerable a otras enfermedades por la destrucción de su sistema inmune. La única pandemia de esta lista que sigue en activo, aunque su tasa de mortalidad se ha reducido mucho gracias al descubrimiento de diversos tratamientos que permiten prácticamente la vida normal a los enfermos. En resumen, las pandemias han sido un triste capítulo en nuestra historia, pero también representan experiencias que ofrecen enseñanzas sólidas y que ponen a prueba nuestra capacidad de crear y de resurgir en medio del dolor y la tristeza. Hemos sabido responder a estos enormes obstáculos. No te rindas, continúa dando la batalla, porque si el fuego de tu corazón es lo bastante fuerte, podrá quemar todos los obstáculos que aparezcan en tu camino. Sigue luchando, no dejes que ese fuego se apague, porque en tiempos tan difíciles como estos que estamos viviendo, es donde más fuerte y grande debe ser ese fuego. Puede parecer una idea ridícula, pero la única manera de combatir la plaga es la decencia. Albert Camus, libro sobre la peste. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo de su programa Voces de la Historia.